Buenas a todos. Quería compartirles el día de hoy el tema exhortación a la obediencia, y esto lo encontramos en Proverbios 3, del 1 al 4. Dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y ahora, para hacer más énfasis, quería también allí mismo en Proverbios 3, del 21 al 26, nos dice el Señor, porque este es Dios hablándonos el día de hoy, y nos dice: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida tu alma y gracia tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque el Señor será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Como hemos visto por estos tiempos, hemos estado aprendiendo acerca de lo que nos habla el Señor en su palabra, y siempre nos está exhortando, justo como dice la palabra aquí. Nos está hablando, nos está inquietando a que le escuchemos, que obedezcamos. Y esta palabra de obediencia quiere decir acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. O sea, el Señor nos está inquietando a que actuemos a este llamado. Hay muchas cosas que nos inquietan, pero solo su palabra es lo que nos trae paz, como hemos leído, que si nosotros nos acercamos y guardamos su palabra y escuchamos ese consejo que viene de Dios, vamos a tener paz. Más en estos tiempos que escuchamos de tantas situaciones en los países, en nuestras naciones, con lo que está pasando alrededor del mundo. Lo que nos está inquietando y nos insiste el Señor es eso: obediencia. No nos gusta que nos orienten, no nos gusta que nos digan. Esa es nuestra naturaleza como ser humano, de querer hacer lo que yo pienso y lo que yo creo. Son muchas cosas que Dios nos está inquietando en este tiempo, simplemente obedecer. Y me ha llamado mucho también la atención escuchando aquí, leyendo la palabra en Primera de Pedro. Pedro fue un hombre que, aunque negó al Señor 3 veces, él también, por haber estado con el Señor, él reconoció el valor y el significado de seguir ese camino, de buscar, porque eso fue lo que les inculcó el Señor cuando él estuvo con los apóstoles, que los apóstoles significa ser enviado, elegido. El Señor los escogió no porque fueran más que otros, al contrario, por muchos que conocían de la palabra, entre comillas. En este tiempo los grandes líderes religiosos de la sinagoga, y no es ir en contra de su palabra, sino que el hombre quería dominar y mostrar de una forma natural el contexto, pero las cosas de Dios son espirituales. Dios es espíritu, por eso Él es el Padre que ha existido. Por eso le llamamos Padre eterno, porque Él es espíritu. Él es el Dios de hoy, de ayer y de siempre. Entonces es su espíritu el que nos muestra, Él nos reargulle. Ese es su espíritu el que nos enseña y nos convence de todas estas cosas incorrectas, y Él viene porque nos ama, nos corrige. Es como un buen padre que ama a su hijo, nunca va a enseñarle cosas malas, es al contrario. Inclusive de sus errores hace que ese hijo o esa hija no caiga, o sea, da un ejemplo, y el ejemplo es lo que ayuda a nosotros entender, abrir nuestros ojos y entender que Dios es el que hace que podamos buscarle. Él nos amó, Él nos ama, y por eso nosotros le buscamos. Él es el Dios verdadero.
Y bueno, esto les explico acerca del apóstol porque ellos fueron hombres escogidos por Dios a través de la imagen viviente que es Yeshua, Jesús de Nazaret. ¿Para qué? Porque nuestro Señor vino a rescatar lo que se había perdido, las ovejas perdidas. Eso es una forma alegórica de hablar, porque siempre se hablaba en forma de ganadería, de los animales, de la cultura, de la agricultura, porque eso se vivía en ese tiempo, pero se aplica en este tiempo también. Entonces Pedro, nosotros siempre que decimos las cartas de los apóstoles, y Pedro era un hombre que, como les dije, había negado al Señor 3 veces, era un hombre muy terco, era un hombre de carácter fuerte, por eso su nombre significa piedra, que es Cefa. Y este apóstol, a través del conocimiento y de la experiencia y todo lo que compartió con el Señor, se llenó de amor, y este apóstol es el que hace más énfasis acerca de la esperanza. Ahora necesitamos esa esperanza, no perder la fe, no perder y entender que Dios es el que hace todo y que Él es el que nos guía. El tema central de aquí es que hace referencia a la exhortación de estar firmes en la fe frente al sufrimiento y la persecución. Esa es una manera, dice, que nosotros debemos de tener el valor y el significado de la esperanza. Entonces, no desmayar y seguir. Y por lo menos aquí Primera de Pedro habla al comienzo, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús, de Yeshua, gracia y paz sean multiplicadas. Este lugar, porque esta carta iba dirigida a los expatriados. ¿Qué quiere decir? Los que fueron alejados de la nación, o sea, la casa de Israel en ese tiempo. Y estos lugares viene siendo la parte norte de Turquía ahora, que corresponde. Y ahí mismo nos dice el Señor que hemos sido elegidos por Dios, santificados por medio de ese Espíritu, para obedecer. Qué hermoso todo lo que Dios nos está guiando para que le busquemos y sigamos. Y aquí en el mismo Primera de Pedro 21-26, para que entendamos lo que desde hace más de... Esta carta fue escrita en el año 63 después de Jesús de Nazaret, de Yeshua. Y en Primera de Pedro 21-26 nos dice: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. Pues sabemos que obedecer es bendición, obedecer a su palabra, a lo que Él nos está hablando en la Escritura, en el contexto. Y aquí nos dice que hemos sido purificados, que purifica nuestras almas por la obediencia a la verdad. Nosotros tenemos que Él nos limpie y nos purifica a través de su palabra, y que no perdamos vuestra fe y la esperanza, porque esa es la que nos mantiene esa llamita encendida de saber de que hoy es un día y mañana va a ser diferente. Tengamos la confianza en el Señor y obedezcamos, obedecer a su llamado, obedecer a su palabra, y sigamos y tengamos tener en cuenta el valor y el significado de la esperanza.
como hemos escuchado, la esperanza son las últimas que se pierden. Y si tenemos a Dios, con mayor razón vamos a darnos cuenta de que Dios es soberano y que en medio de estas circunstancias que vivimos, de noticias y de cosas que escuchamos, la esperanza de que Dios está en control, la esperanza de que Dios habla y que la esperanza de que Dios nos ama. Te ama a ti, me ama a mí. Somos todos hechos a su imagen y semejanza, y hay un propósito en cada uno de nosotros, un plan divino, y que es ese, de llegar a alcanzar a estar con Él cuando nos toque ese llamado de su presencia. Quiero dar gracias al Señor por esta palabra. Bendito Padre amado, te damos gracias, Señor, porque tú eres el que nos has llamado a entender que tú eres Dios, a obedecer tu palabra, que es bendición. Ayúdanos, Espíritu de Dios, porque tú eres el que traes el convencimiento de todo nuestro ser, de todo lo que hacemos. Renueva nuestra mente y transforma nuestra alma. Queremos estar limpios para llegar a alcanzar tu gloria, Señor. En este tiempo, Señor, que escuchamos tantas cosas que se presentan en todos los países, clamamos, Señor, que esta fe sea, Señor, tú acrecentándola. Aumenta nuestra fe, queriendo disponer nuestra mente y nuestro corazón. Clamamos, Señor, en este momento para que podamos todos, Señor, alcanzar a entender este llamado que es obedecer tu palabra, guardarla y guardar la ley y el consejo. Gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, y clamamos que tu bendición nos alcance, que tu palabra sea revelada y que tu palabra traiga libertad, porque queremos hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua Mashiach. Amén.